Primero que todo agradecer al grupo, a los compañeros y a las compañeras de la cátedra Michel Foucault por el espacio, ¿no? Ya hemos como comentado anteriormente que está como siendo un espacio súper interesante, productivo para compartir nuestros trabajos y nuestros avances. Entonces, nada, agradecer la presencia y bueno, contarles un poquito que es un trabajo que elaboramos con algunos compañeros de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y se enmarca en un proyecto de investigación doctoral que estoy realizando, un doctorado en Ciencias Sociales, y que básicamente tiene que ver con tratar de preguntarse cuál es la relación que hay entre Estado y territorio, ¿no? En términos generales, pero en términos particulares entre Estado y sectores populares, ¿no? Lo que uno podría denominar a grandes rasgos como sectores populares, pero específicamente barrios críticos, ¿no? Una pregunta por la forma en que el Estado ha venido como entendiendo, interviniendo también en muchos sentidos a estos sectores que de un tiempo a esta parte han venido siendo como calificados en términos de barrios críticos. Y en términos más específicos todavía, este texto que elaboramos con Fariela Barca, con Francisco Álvarez, Rodolfo Hidalgo y Felipe Castro, es una reflexión breve. Ustedes vieron que es un texto cortito, pero es una reflexión o un conjunto de preguntas acerca del problema de la violencia en los territorios, ¿no? Calificados como críticos. Ya lo voy a comentar, pero de alguna manera el Estado dejó de hablar de sectores populares para referirse a estos territorios y ha comenzado entonces a elaborar toda una nomenclatura distinta para entenderlos, para trabajar, digamos, sobre estos territorios, y el nombre que justamente ha venido, digamos, como cobrando más popularidad es el de barrios críticos. Entonces, un texto cortito que lo voy a leer, ¿ya? Para que luego pasemos a la conversa, a las preguntas y al debate, digamos, que es lo más interesante de la instancia. Entonces, nada, comienzo con la lectura. No son pocas las voces que en los últimos años han alertado sobre complejos acontecimientos experimentados en los sectores populares de las grandes ciudades del país, los que se presentarían como signo de que las cosas en los territorios no andan bien. Prontamente serán las instancias del Estado las que con más fuerza demostrarán una preocupación política al respecto, alertando, sin embargo, de un verdadero cambio de escenario. Si por mucho tiempo los sectores populares se identificaron con procesos de organización política, con ocupaciones de terreno en sectores estratégicos de la capital o con procesos de erradicación urbana, hoy los territorios se caracterizarían por otras formas interiores, por ser escenario de otras prácticas y marcos para otras relaciones. La actualidad de nuestros sectores populares se sostiene insistentemente desde el Estado, no serían la del barrio pobre, la del poblador, ni siquiera sería la realidad de las poblaciones, sino la del barrio de alta complejidad, la del barrio vulnerable, la del barrio prioritario o la del barrio crítico. Nombre propio este último que ha sostenido un importante régimen de gobierno en el contexto neoliberal. Si bien es cierto que el discurso gubernamental contemporáneo incorpora factores sociales para comprender lo ocurrido en los sectores, no es menos cierto que el foco de preocupación siempre termina situado en otro lugar, en el lugar de la violencia y del daño, en el lugar de la inseguridad y el menoscabo. Según este tipo de discurso estatal, al interior de los sectores críticos no dejarían de suscitarse prácticas de violencia interpersonal, violencia de pareja, violencia entre bandas de una misma zona geográfica, violencia hacia la niñez y entre los jóvenes, violencia hacia la comunidad, violencia en las escuelas o violencia en los espacios públicos. Se trataría, según la mirada del Estado, de una violencia cotidiana que terminaría minando las posibilidades de bienestar para los habitantes, impidiéndoles mejorar sus condiciones de vida. Como se dice desde distintas instancias gubernamentales, ¿no? Ministerio del Interior, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, o también como se indica desde la Fiscalía Nacional,
Un barrio calificado de esta manera se caracterizaría por desarrollar violencias entendidas como patrones conductuales, como normas de conducta. Se caracterizarían por encaminar formas de resolución de conflictos, de resolución de problemas, siempre desde la violencia. Se caracterizarían también por desplegar una descalificación constante del otro. Se caracterizarían también por ser territorios con profundos problemas de confianza interna entre los habitantes. Y se caracterizarían, por último, por desplegar violencias estrechamente vinculadas con la infracción a la ley. La violencia y su correlato, la inseguridad, aparecen así en la mirada del Estado como consustancial a los territorios. Aquellas no serían un conjunto de acciones que emergen de cuando en cuando al interior de los sectores, sino más bien como un patrón conductual, como una regularidad, como una norma transversal que no distingue actores, edades o espacios, fundamentalmente porque coparía todo su interior. En privado, la resolución de problemas se desarrollaría con tanta violencia como en público, y en los sectores cotidianos de esparcimiento se desplegaría también tanta violencia, tanta agresión como en los espacios institucionales. Padres e hijos, vecinos y vecinas, profesores y estudiantes, amigos o cercanos, conocidos o desconocidos. Cada uno a su manera encarnaría, promovería y reproduciría formas relacionales en que el daño, la agresión y el menoscabo del otro aparece como natural, como una forma de lo inevitable. La lista de barrios afectados por este tipo de situaciones en nuestro país y que por lo mismo comenzarían a ser objeto de preocupación política, por lo menos desde el año 2000 en adelante, dista de ser menor. Es la población La Legua y Aníbal Pinto en la comuna de San Joaquín, es el Castillo en La Pintana, es la población La Victoria, es Santa Adriana y José María Caro en Lo Espejo, es Lo Amor en Cerro Navia, es Yungay en La Granja, es Aquelarre y Las Torres en Peñalolén, Calor Ursúa, Bajos de Mena, es Parinacota en Quilicura, es La Chimba en Recoleta. Barrios todos, sectores todos que de vez en cuando aparecen en los medios desde donde se enfatiza justamente y casi siempre su peligrosidad como barrio crítico. Ahora bien, nos interesa remarcar un aspecto importante de la perspectiva en la que se sostiene el decir sobre los barrios críticos desde el Estado, a saber, que siempre se trata de contrarrestar lo que podríamos denominar como violencias directas localizadas al interior de sectores estrictamente delimitados. Es decir, que siempre el desafío para el Estado estaría en intervenir un conjunto de prácticas consideradas como dañinas y que en general se expresarían a nivel interpersonal dentro de una zona barrial específicamente calificada como crítica. En este sentido, toda violencia visualizada por el discurso del Estado sobre los sectores siempre es aquella violencia del cara a cara, una violencia directa expresada en los encuentros cotidianos de los habitantes y que en general los tiene por protagonistas. Ellos aparecen siempre como causa y como efecto de la infracción, del daño, como principio y fin de toda agresión. De este modo, víctimas y victimarios siempre coinciden con el hábitat cotidiano de los territorios gubernamentalmente delimitados. Interacciones inadecuadas, se dice, entre padres e hijos, entre profesores y estudiantes, entre narcos y vecinos o vecinas, entre niños y jóvenes. Cada uno de ellos a menudo involucrados en formas relacionales que menoscaban y dañan al otro. Desde aquí, agresor es quien intimida al habitante en los espacios comunes del barrio, quien asalta a un vecino para hacerse del consumo diario, quien alardea de su poder armado disparando noche tras noche. Y por su parte, objeto de la violencia sería el habitante que no siente seguridad
en su propio entorno. Aquel que teme a una bala perdida, el que no puede disfrutar tranquilamente en la plaza del barrio, en fin, violentado es aquel que debe cruzar la calle por haber identificado a un sospechoso acercándose. Ahora bien, nos preguntamos desde el equipo de investigación, ¿qué supone hablar sobre los territorios de la manera que el Estado lo ha venido haciendo en los últimos años? Vale decir, colocando énfasis en una violencia que solo se remite a las relaciones interpersonales entre los habitantes y que solo las localiza en emplazamientos particulares, que está a la base de un discurso total, cuando lo identificado explícitamente como problemático, como peligroso o como foco de inseguridad remite siempre a interacciones próximas desplegadas a escala de lo barrial. ¿Qué supone este conjunto de enunciados gubernamentales cuando el cúmulo de conflictos experimentados en los territorios siempre es visibilizado como problemas de confianza entre los habitantes, como asunto de convivencia interna o como una cuestión relativa a un supuestamente deficiente capital social de los pobladores? ¿Qué implicancias tiene, en definitiva, un discurso que ha definido la violencia de los barrios críticos como patrón conductual, como una norma casi natural de las prácticas desarrolladas en su interior? Seguramente que un análisis pormenorizado de la relación amplia entre Estado y territorio no podrá soslayar una interrogación que problematice cada una de estas cuestiones. Por nuestra parte, sin embargo, avanzaremos aquí indicando que lo enunciado por el Estado no deja de ser problemático, complejo en ese sentido, toda vez que se inscribe en una perspectiva llena de ausencias y desconsideraciones siempre muy convenientes para sí, ¿no? Es decir, ausencias y desconsideraciones siempre muy convenientes para la misma racionalidad gubernamental. En primer lugar, identificamos en los discursos de Estado sobre violencia una suerte de amnesia o desmemoria sobre diversos procesos históricos que han debido experimentar los territorios hace ya bastantes años y que de alguna manera son procesos que insisten en aparecer en el presente. Es una falta de memoria, diríamos, en la medida en que, en la medida en que para el Estado todo ocurre como si los territorios no tuvieran su propia historicidad, como si no contuvieran dentro de sí una temporalidad de la cual depende su propia conformación como sectores populares. Es decir, en primer lugar, identificamos una falta de memoria por parte del Estado. En segundo lugar, se visualiza en los discursos gubernamentales una ausencia importante de consideraciones sobre la dimensión institucional implicada en la vida de los barrios. Cuestión relevante, puesto que se trata de una dimensión vinculada las más de las veces al mismo Estado y sus aparatos de gobierno. Es decir, en segundo lugar, una ausencia de consideraciones o de interrogaciones que tienen que ver con la vida institucional que se desarrolla al interior de cada uno de estos territorios considerados como críticos. En tercer lugar, se aprecia en los discursos de Estado la ausencia sobre consideraciones más bien estructurales y que en tanto que tal es una dimensión que atraviesa la producción y la reproducción de condiciones materiales y simbólicas de existencia de los territorios en diferentes lugares del país. Es decir, en tercer lugar, se identifica en estos discursos gubernamentales acerca de la violencia una omisión, por decirlo de alguna manera, casi completa, de cualquier relación acerca de cuestiones más bien estructurales que afectan a los propios territorios calificados como críticos. Pero el decir sobre los barrios críticos que hemos venido interrogando a propósito de la cuestión de la violencia no se presenta en realidad como un simple discurso entre muchos,
pues se inscribe, en todo caso, en una racionalidad de gobierno. En este sentido, la escritura de los enunciados examinados bien puede ser considerada como parte de un régimen de sentido que posibilita un marco para la administración de la vida política en ellos. Dicho en breve, son textos instrumentos, tecnologías de gobierno para el soporte de unas determinadas relaciones de poder en los territorios. Pero si el lugar de la escritura sociopolítica en realidad es siempre el lugar de lo otro, como lo dijo Foucault en algún momento, es justamente lo otro del barrio crítico aquello que emerge en el discurso del poder, aunque éste mismo no lo pueda percibir. Todo ocurre como si fuera su misma escritura la que boicoteara su intento de dominio del fenómeno, su intento de gobierno, mostrando no solamente sus inconsistencias, sus fisuras, sus paradojas, sino también la miseria de una mirada que se presenta como soberana. Pero ¿qué sería en ese sentido lo otro del barrio crítico que se deja ver al interior de esta escritura gubernamental? Si lo mismo, entre comillas, ¿no?, de un barrio calificado como tal es siempre aquello que remite a la violencia interior, al daño interpersonal entre habitantes, al déficit de confianza entre vecinos y vecinas o a la mala convivencia, lo otro de sí no sería más que la violencia de un Estado que se actualiza sistemáticamente en los territorios, puesto que los habita. Ya no la violencia interior de las relaciones entre los mismos habitantes, sino la exterior, la violencia institucional de una fuera gubernamental que interviene los sectores en nombre del adecuado convivir, en nombre del buen vivir desde el punto de vista del Estado. Se entiende, en este marco, que sobre la violencia de los barrios, en realidad el Estado no puede decir nada como no sea a condición de nombrarlos de una manera particular, de una manera particularmente otra, que en todo caso no cesa para nosotros de descalificarlos al presentarlos siempre como barrios amenazantes. Se comprende también que de la violencia en los territorios la gubernamentalidad no puede sostener nada, como no sea a condición de dejar sin interrogación crítica las formas y dispositivos institucionales que han pasado a ser parte del paisaje cotidiano de los territorios, como la policía, por ejemplo, en muchos de ellos. En fin, se entiende que de la violencia en los barrios, en los sectores calificados como críticos, el Estado no pueda indicar nada como no sea a costa de retrasar siempre más cualquier consideración acerca de condiciones estructurales del desarrollo para determinadas poblaciones, tal como ocurre con una invisibilización constante de la desigualdad de ayer y de la desigualdad de hoy. Por ello, consideramos que no habría que suponer nunca que frente a las situaciones de violencia identificadas por el Estado se encontrarían actores privilegiados que por naturaleza, técnica o política, estarían en posibilidad de brindar armonía y buena convivencia, paz y tranquilidad a los sectores, ni que frente a la inseguridad o a la desconfianza efectivamente percibida por los habitantes, las dinámicas gubernamentales provocarían de suyo el abrigo de la protección, el cuidado y la seguridad. Pues violencia, pero también intervención y comunidad, incluso convivencia, perfectamente pueden ser los modos de nombrar una violencia a otra, un ejercicio de dominio a otro, sobre todo cuando los intentos de imprimir paz a los barrios coquetean muy cercanamente con el deseo de pacificar en realidad todo conflicto. O bien, como lo sostiene Chamayú, con el deseo de generar una verdadera cacería de pobres. ¿Por qué usan la palabra barrio?
como esta repolitización de la pobreza. O sea, en cierta medida, con todo este discurso un poco de la justicia social, muy de los años 90, hubo una idea de transformar eh, la pobreza, los modos de vida asociados a la pobreza en una cuestión de asistencia social, que es un poco la tesis que desarrolla Don Celot eh, en su texto, no me acuerdo, el origen del social, algo así. La invención de lo social, ese texto. Bueno, y en cierta medida lo que nosotros tenemos aquí que, curiosamente, es a partir de las mismas estructuras políticas como convencionales, a partir, si queremos, ocupando una jerga como más clásica, a partir de los mismos aparatos de Estado, que se empieza a desarrollar como una política o unos ciertos mecanismos que ya no se amparan en el cinismo de esta idea media igualitaria de la justicia social, de justicia retributiva, de compensaciones así muy republicana, sino que ya derechamente parece que empiezan a tratar la pobreza en términos de conflicto, y en términos de conflicto que le añade o le entrega una óptica política que me parece que hasta hace algunos años no tenía. Todavía esta cuestión era un tema casi como de caridad, ¿ya? De caridad social. ¿Ya? Y entonces eso lo encuentro como interesante, no sé si después podrías como comentar algo en esa dirección. Creo que el estudio de la pobreza es bien interesante y bien complejo, creo yo, ¿ya? Porque yo creo que la pobreza no se gobierna de una sola forma, bueno, como nada quizás, pues es un objeto sumamente complejo. Porque efectivamente, como dice Tuyan, hay una mirada como que la que viene de la filantropía, ya esto del problema social, ya de quiénes son los que empiezan a hablar de lo social, pero por otro lado también hay una gestión y un gobierno que está sumamente tecnificado, ya, entonces, o sea, la pobreza es parte de los cálculos por excelencia, ya, y sobre todo cuando tú lo cruzas con una forma de Estado en particular, que el Estado chileno focalizado, en donde focaliza su atención en la pobreza. Entonces los pobres son parte del conteo. En todos los conteos están los pobres y hay múltiples conteos y se están creando nuevas categorías. Ahora apareció esta categoría de pobreza multidimensional, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, y que es interesante porque la categoría te cambia totalmente las cifras de pobreza. Entonces, eso es lo que trabaja el Claudio Ramos, pues, o sea, como todas las fichas, la misma categoría, en el fondo la categoría que tú utilices es lo que te va a dar la magnitud de la pobreza que hay en Chile. Y lo interesante es que la pobreza multidimensional aumentó la pobreza a unos niveles ya un poquito menos que los que dejó la dictadura, pues, o sea, que aumentó, no sé, se hablaba de un 15, ahora aumentó el doble, entonces aparece a propósito de esta nueva categoría que aparece, ya no dejarlo solo en el ingreso, sino en otras cuestiones, entonces se doble. Entonces ahí la pregunta es, ¿quiénes son los pobres finalmente? Y más cuando en Chile se crea otra categoría, porque como toda identidad relacional se crea la clase media. Entonces me parece que ahí también hay una cuestión que tiene que ver como entre pobreza, clase media, quién es la clase media, quiénes son los pobres, eh, cuáles son las dimensiones que hacen que muchas personas que podrían ser consideradas pobres se consideren clase media. Entonces, me parece que hay varias cuestiones. También yo creo que es importante, por lo menos lo que yo he dicho, el rol de los medios de comunicación. O sea, gran parte de las confirmaciones imaginarias que tenemos de la pobreza se las debemos a la tele. ¿Ya? O sea, inclusive esa idea de estudiar la propia pobreza, porque también a mí, yo he estudiado la infancia pobre y una de las preguntas que a mí me hago, ¿por qué estudian los niños pobres? ¿Por qué no estudio otra cosa?
no sé, ¿por qué no estudia a los compañeros de colegio mi hija, pese a que no van a un colegio ni de clase media? Ya, que podía ser tildado de pobre. Ya, pero ¿por qué el pobre aparece como un objeto no solo de gobierno, sino que un objeto de conocimiento? ¿Qué habría en la pobreza que vamos a encontrar? Y eso es interesante cómo los medios juegan con eso, o sea, el panóptico siempre presente en la pobreza, de que el pobre va al periodista y le tiene que abrir la casa al periodista y nosotros vemos todo lo que pasa dentro de la casa del pobre. O sea, cómo el pobre aparece sumamente visibilizado, o sea, pienso en esta idea del examen, en Foucault, ¿no es cierto? Cómo aparece todo expuesto, toda la vida del pobre y se hace el espectáculo, y además estamos las cientistas sociales también tratando de indagar ahí, bueno, qué es lo que pasa con el sujeto pobre. Entonces, por eso yo creo que es muy, muy interesante con la categoría en términos, pero también como una especie de autocrítica a las propias ciencias sociales, porque pareciera que las ciencias sociales, si se nos van los pobres, nos quedamos sin objeto de estudio, ¿ya? Entonces es como, claro, así como se nos acabó la pega, ¿ya? Entonces eso también yo creo que merece, ¿no es cierto?, como, creo, reflexiones como epistemológicas en términos de la propia investigación. También estaba pensando en el propósito de un concepto que estamos trabajando con gente de arquitectura en la Chile, que es el concepto de escala de gobierno. Porque efectivamente, como decía, la pobreza no se gobierna desde las mismas lógicas, o sea, a tal punto que cabe la lógica de la soberanía policial, de que llega la legua, los pacos cuando quieren dejan la escoba, ya no le preguntan a nadie. Y por otro lado tenemos la lógica de los psicólogos, ya de los comunitarios, por ejemplo. O sea, están conviviendo así lógicas totalmente distintas y que de mi perspectiva no son distintas formas de mirar el mismo fenómeno. Yo ahí estoy apostando por una cuestión más performativa y en ese sentido escalar. O sea, que una escala, que es la escala del Mideplan o ex Mideplan, no sé cómo se llama ahora, los que miden, ¿ya?, los que hacen las mediciones, es muy distinta a una escala que está actuando un psicólogo comunitario, una escala que está actuando la policía. Entonces, yo por ahí quizás también te preguntaba, bueno, ¿por qué usas la palabra barrio? O sea, ¿por qué? Y te lo cuento así también como historia bien personal, porque yo me crié, nací, soy nieta de ferroviario, y viví toda la vida en la, o sea, parte de mi infancia, en realidad yo me crié en el sur, pero parte de mi infancia en la población ferroviaria, y ahora hace, no sé, un par de años me entero que ahora se llama el barrio, no sé cuánto. Entonces ya, como que ya las poblaciones no existen. Entonces, algo pasa con la identidad, con el nombre. Entonces, eso. Por eso quería saber ustedes por qué toman el concepto de barrio y no población, por ejemplo. ¿Por qué habitantes y no pobladores? Como el poder de las categorías. Eso, Andrés, gracias. Ay, perdón. Harold viene ahora y Luz María también pidió la palabra. Vale. Gracias. Bueno, bien estimulante el texto, Andrés. Felicitaciones por la investigación que están haciendo. Y me genera varias cosas. O sea, bueno, un poco respondiendo a lo que decía la Claudia. Yo creo que las ciencias sociales, el pobre, digamos, el objeto pobre de estudio, está presente, pero ya se transformó hace rato. Y la categoría de inclusión-exclusión viene a ampliar, ¿sí? Es un recurso conceptual que está súper presente y que te permite ver incluso procesos que no tienen que ver con la pobreza, ¿cachai? Y que es mucho más cercano a la propia manera de gestión que tiene la gubernamentalidad. En ese sentido, el barrio crítico también es una gestión de la inclusión y la exclusión. Entonces la señora que es pobre pero llega a la tele a la casa, le incluyen mediáticamente. Y ella se siente bien, entonces tiene expectativas también de que eso puede aportar, no sé, a su vida. Entonces yo ahí la categoría de inclusión y exclusión como parte del mecanismo de la tecnología gubernamental podría ser como un elemento interesante
Y lo otro, así como un guiño, ahí viendo a la Jime que está ahí. Hola, Jime. Esta cuestión de los barrios críticos se me aparece, no sé, no conozco tan en profundidad el tema, pero se me aparece la idea de la familia multiproblemática. Esa cuestión tan psicosocial, ¿cachai? Entonces es como, claro, como en los barrios críticos va a ver esas familias multiproblemáticas que tienen adolescentes y factores de ley, ¿cierto? Y que hay consume droga, y que el papá es borracho, y que la mujer es jefa, ¿cachai? Entonces, eso que inventó la concertación, por lo menos para Chile, de los grupos problemáticos, ¿cachai? En la lógica del Estado subsidiario, entonces definir ciertos grupos a los cuales va a ir enfocado, focalizada, ¿te fijas? El gasto público, y claro, y ahí territorializado está en estos barrios que tú decís, ya no son poblaciones, entonces es una politización técnica para despolitizar, ¿cachai? Las luchas y toda la historia, como dentro de esos elementos que ustedes reconocían en el discurso, ¿cachai? Esa deshistorización, para generar otra historia y otro futuro incluso, ¿cachai? Y ahí una pregunta para cerrar, este tema del cinismo, que bueno, es parte de mis reflexiones también, que yo lo veo como la weá del cuidado de sí. Eh, claro, es como que todo el rato el sí mismo o el otro está definido desde la tecnología del Estado, po, desde la gubernamentalidad. Entonces ahí mi pregunta es, ¿cómo opera el sí mismo del barrio? O sea, que ya no el barrio, sino que el sí mismo de la población, ¿cachai? Sus prácticas de sí mismo y el papel que la violencia tiene en eso, ¿cachai? Por algo los milicos van y van a botar las ollas comunes, po, weón. Entonces, sí, quiero que se agarren a balazo la población, pero no quiero que hagan ollas comunes. Mm, ¿Cachai? mm, Entonces, ese cinismo que como posible resistencia de práctica, y que es histórico que está, pero se hace desaparecer. ¿Te fijáis? Es como en este barrio crítico son condiciones de visibilidad de algo para los propios pobladores que oculte aquello que el Estado quiere que no quiere ocultar, porque que no, que el gobierno no quiere que aparezca. ¿Cachai? mm. Esa fuerza, esa impronta, esa lucha, que está, pero que no esté tanto. ¿Cachai? Entonces, que si le puede dar una reflexión también a ese punto. Bueno, Andrés, en realidad me parece muy interesante tu trabajo en el sentido en que, pues digamos, estás mostrando como esa forma de intervención del Estado con lo que tú llamas, digamos, barrios donde vive la gente pobre, me imagino, donde están los pobres, porque definitivamente yo creo que digamos que quedas como en el blanco del problema y es que precisamente se le quita como la categoría de lo económico a las nuevas intervenciones que se hacen, ¿sí? Es decir, el pobre ya no está establecido en sentido en relación con su economía, sino con el tema de lo marginal, de lo vulnerable, de aquello que está en riesgo, es decir, todo ese tema del riesgo que aparece como en todo el sentido de lo vulnerable, es decir, no solamente del pobre, sino que esa categoría de lo vulnerable, de lo marginal, también está, digamos, como categoría para expresar ese otro que sería también en términos de raza, de género, ¿sí? O sea, aquello que está en el límite, en la periferia, no sé cómo le llamarán también, pero bueno, se utiliza mucho también la palabra periferia. Y creo que en el fondo yo creo que sería eso, o sea, como encontrar que también hay una cosa que se está dejando de lado en estas intervenciones y es el tema económico, el tema que en realidad pues todos estos movimientos sociales reclamando derechos pues se basan más y han tomado el discurso precisamente de la vulnerabilidad y de lo marginal, pero no de lo económico. Es decir, ese discurso como que ha desaparecido, se ha desdibujado como de lucha en sentido de lucha política también, ¿no? Y de todo lo que tiene que ver. Por ejemplo, te voy a comentar aquí en Barranquilla, no sé cómo se da en ustedes con este tema de la pandemia,
los altos índices de contagio se han dado en las poblaciones, en los barrios, aquí se les llama barrios, en los barrios más pobres. Y fíjate que la gente pobre aquí le ha tocado salir a trabajar, a vender en las calles, aquí mucha venta ambulante en las calles, y eso es lo que ha hecho también que el contagio sea mucho más, porque la gente no se puede quedar en sus casas porque no tiene para comer. ¿Sí? El Estado no le ha, digamos, no hay un estado de bienestar o una intervención social como, digamos, como lo pintan, como el tema de las políticas sociales y que permita que la gente pueda alimentarse y pueda estar bien en sus casas. Entonces, pero ese discurso se desdibuja totalmente y el discurso que aparece a nivel de la política aquí es que la gente es muy indisciplinada, que hay una indisciplina social, que la gente no se sabe comportar, que la gente no está educada, que la gente no cuida a los otros. Es decir, digamos, obviamente el tema, la raíz del tema o todo lo que tiene que ver con las desigualdades económicas y que eso es en el fondo también lo que produce esas desigualdades sociales, deja de lado, digamos, toda esa perspectiva. Entonces, yo quisiera también preguntarme, bueno, en un momento tú estás definiendo como la violencia en relación a la infracción a la ley. Me gustaría saber también desde este punto de vista, digamos, de la relación entre un tipo de gobierno y lo jurídico, o sea, ¿cuál sería también la definición de crimen o la definición de infracción con respecto a la violencia de la ley? O sea, ¿dónde aparece, digamos, esas definiciones? ¿Dónde aparecen esas definiciones para poder tocar ese tema como justificación para que se pueda dar la violencia desde una institución como el Estado? Y por otro lado, cuando hablas de que no hay una falta de historicidad en los territorios, o sea, la falta de memoria, es decir, no se tiene en cuenta un poco el tema de los territorios, ¿en qué sentido de memoria lo planteas, no? ¿Por qué? Porque dices que hay una violencia que es la violencia intro, es decir, la violencia que se da precisamente dentro de los barrios, quizás tratando de dar como los argumentos, justificaciones de por qué se da esa violencia, pero también se da la violencia por parte del Estado, que es más, digamos, relacionado con las intervenciones que hace el Estado para poder superar la violencia. Entonces, sí me interesaría personalmente cómo tú observas que se puede dar o si es una crítica o si es una apuesta que tú nos estás como planteando para pensar la historicidad de los territorios. Eso, muchas gracias. Bueno, también quería como decir que estoy muy contenta de este segundo encuentro, que me parece que este es un espacio necesario, por lo menos yo lo necesitaba, y que nos permite también replantear, pues cuando tú estás hablando de nuestras propias investigaciones. Entonces, de verdad que felicito mucho a este laboratorio por este trabajo que están haciendo. Bueno, agradecer los comentarios, las preguntas. Evidentemente, como dice la Claudia, como dice Luz también, ¿no? En el fondo nos ayudan a pensar en conjunto, digamos, estos temas que cada uno por ahí está como avanzando en las investigaciones. Así que nada, súper. Bueno, tal vez primero partir por una cuestión importante, ¿no? Que es en relación un poquito a la provocación que hacía Claudia, que efectivamente la pregunta que ahí me surgía en principio, ¿no? Que es cómo, digamos, no reproducir las investigaciones que en ciencias sociales se han hecho acerca de la pobreza, ¿no? Porque efectivamente tienen un montón de problemas, no solamente epistemológicos, sino también políticos, ¿no? Y también la pregunta, ya más como reflexiva de por qué a mí me anima a estudiar este tipo de fenómenos, ¿no? Con qué en términos casi como biográficos tiene que ver el hecho de que uno esté estudiando, lo voy a decir así en rápido, ¿no? El modo en que el Estado trata a los sectores populares, ¿no? Y ahí, digamos, es un problema, porque por ejemplo las ciencias sociales en Chile, pero lo que yo he podido rastrear también en otros contextos de la región, las ciencias sociales por mucho tiempo romantizaron, ¿no? Lo que tiene que ver con los sectores populares.
En Chile, la historiografía, por ejemplo, hay toda una tradición de pensamiento que es la historia social, que efectivamente saca trabajo, elabora pensamiento, pero siempre, claro, romantizando lo que ocurre en las poblaciones, lo que ocurre en los territorios, desde una mirada, yo diría, incluso muy melancólica. Lo que habría que hacer entonces es volver a los 60, volver a los 70, y armar desde ese sentido, digamos, todos unos escenarios de solidaridad o de sociabilidad que ya no son más, porque efectivamente el rollo cambió, ¿no? Estoy pensando en los trabajos de Gabriel Salazar, estoy pensando en los trabajos de Julio Pinto, por ejemplo, en donde efectivamente el poblador aparece como el sujeto desde donde se van a poder transformar las condiciones que hoy día existen en el país. Claro, yo por lo menos no estoy en esa. Mi rollo no es generar, digamos, ninguna suerte de romantización de lo que ocurre en los sectores populares, que además conozco por mi trabajo profesional, digamos, de alguna manera, la vida de los barrios. Estoy pensando en el Castillo, en la misma población La Legua, que es un sector aquí en Chile, digamos, muy, muy popular, pero también que ha estado muy mediatizado, ¿no? Por lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en estos territorios. Entonces, claro, la pregunta es cómo estudiar el fenómeno sin caer en esa romantización o en esos problemas que son epistemológicos y al mismo tiempo políticos. Y ahí, una de las cuestiones que a mí que me interesaba, y que tal vez Claudia puede servir, digamos, como para la reflexión, es que en verdad a uno le interesaría más estudiar al Estado y sus formas de gobierno, su racionalidad, más estudiar eso que estudiar la vida de los pobres, ¿no? En ese sentido, más que desnudar la vida, cómo está desarrollado, desenvuelta de sujetos, de habitantes en condición de pobreza, más bien desnudar el modo en que el Estado en Chile, pero también en otros contextos, porque esto es transversal también, en la región y en otros lugares, desnudar en ese sentido el tratamiento que el Estado hace acerca de estos sectores o de estos territorios. Y en ese sentido es un estudio sobre el Estado, ¿no? Una investigación muy de la gubernamentalidad, más que de la vida de los pobres, aunque inevitablemente en algún momento uno tiene que referirse al objeto mismo. Pero lo que me gustaría destacar es que el intento de esta investigación es que el objeto sea el Estado, ¿no? Que el objeto sea el discurso del Estado, que el objeto y la pregunta sea por cómo el Estado habla, por cómo el Estado interviene, qué es lo que dice y qué es lo que hace en los territorios y con los habitantes, ¿no? Y ahí, digamos, desde esa perspectiva, desde una perspectiva biopolítica o gubernamental, claro, lo que yo he podido ir identificando también es un poquito lo que trae a colación Guillán, ¿no? Que en esta racionalidad de gobierno, por lo menos post dictadura militar en Chile, efectivamente se construyó otro lenguaje, un lenguaje radicalmente distinto para hablar de los territorios en relación al lenguaje que se venía construyendo de la década del 60, 70 para adelante, ¿no? Y ese nuevo lenguaje, esa nueva forma de pensamiento, efectivamente, Tuyán, ya no habla de justicia social, pues, compañero, ¿no? Ya no habla de distribución, ya no habla del problema de la economía, ya no habla del problema de la desigualdad. Y entonces, ¿de qué habla el Estado y cómo habla? Bueno, habla de violencia, efectivamente, pero también habla de comunidad, ¿no? La noción de comunidad, en ese sentido, también se transformó en una importante tecnología de gobierno, podríamos decir. Se habla de convivencia, se habla de inclusión social, es decir, ahí, digamos, todo un lenguaje, y esta es como una de las apuestas de la lectura, todo un lenguaje que intenta de alguna manera contener el conflicto, ¿no? Es decir, ya no hay conflicto social, si ustedes quieren, estructural, y sin embargo hay violencia, y lo que me llama la atención es que la violencia es siempre visualizada como una violencia interpersonal desarrollada entre actores o entre particulares al interior de un territorio. Entonces hay una doble operación de pensamiento, digamos, en esa línea. Por una parte,
una especie de individualización de los conflictos en los propios habitantes, por una parte, pero por otro lado, una delimitación territorial de los conflictos que se desarrollan, digamos, en los sectores. Y por eso Claudia, digamos, tanta alusión a la idea de barrio, porque la idea de barrio es justamente una idea o una noción que el Estado neoliberal, el Estado contemporáneo en Chile, le ha sacado mucho partido para efectos de generar diferentes estrategias de gobierno. Efectivamente, como tú lo dices, ya no se habla, y como por ahí aparece en el texto, ¿no? Ya no se habla de sectores populares, con toda la carga histórica que tiene la noción de sectores populares. Pero tampoco se habla de poblaciones, ya no se habla tampoco de pobladores o de pobladoras, sino que se habla de barrios. Y entonces ahí la pregunta analítica es, ¿cuál es el régimen de sentido? Por lo menos para nosotros, ¿no? Para mí en el contexto de la investigación, ¿cuál es el régimen de sentido o qué es lo que se quiere instalar cuando el Estado propone la idea de que ahora de los sectores populares hay que hablar de barrios, ¿no? Y se monta un tremendo programa, famosísimo, que incluso se ha replicado en otros contextos latinoamericanos, que es el Quiero mi barrio, ¿no? Y entonces hay que actualizar todos unos dispositivos de intervención, supuestamente para mejorar las condiciones de vida de los habitantes, en torno a la idea de barrio. Y ahí, respecto de eso, hay una condición histórico-política, yo diría, digamos, que permite, digamos, de alguna manera comprender el fenómeno de los barrios críticos hoy día, que es que el problema de la pobreza por mucho tiempo tuvo que ver con el déficit de vivienda, ¿no? Acuérdense ustedes todo el problema que teníamos en el país hasta hace no tantos años, de que los pobres no tenían dónde vivir, ¿no? Y vivían en campamentos, y se tomaban los terrenos, no sé qué. Y entonces, claro, la apuesta del Estado, que fue una apuesta que la Concertación en Chile le sacó mucho partido, fue entregarle casa a los pobres, ¿no? Entregarle vivienda a los pobres. A costa, sin embargo, de entregarle vivienda siempre en las afueras de la ciudad, siempre en la periferia de la ciudad, ¿no? En ese sentido, siempre expulsándonos, expulsando, digamos, a la pobreza, casi allí a lugares donde no se los pudiera ver, donde no se los pudiera visualizar. Eso duró hasta el 2000, por lo menos. Ese problema, digamos, de la pobreza asociada a vivienda duró hasta el año 2000, y después del 2000 para adelante, lo que empieza a configurarse desde el Estado es un conjunto de reflexiones en donde el problema ya no tiene que ver con la carencia de vivienda de los pobres, sino de justamente los barrios que se terminaron por construir una vez que tú le entregaste vivienda a los pobres. Entonces el problema ya no era de déficit de vivienda social, sino de los barrios que se construyeron en las periferias de la ciudad. Y entonces ahí no es que uno hable de barrio en la investigación porque uno considere, digamos, que hay que defender la idea de barrios en vez de la idea de sectores populares, sino que la cuestión del barrio se ha vuelto efectivamente hoy día una tecnología de gobierno, ¿no? Algo así, algo, digamos, algo muy particular, y es parte, digamos, de lo que estoy tratando de pesquisar, algo particular se ha venido suscitando con la idea de barrio. Incluso una cierta producción de subjetividad para los habitantes se ha venido construyendo a propósito de la cuestión del barrio, ¿no? En todo caso, hoy día lo problemático ya no es que el pobre no tenga vivienda, sino que el pobre vive en un barrio crítico en donde fundamentalmente se suscitan prácticas de violencia. Y ahí, digamos, estoy como de acuerdo con lo que dice la Marce en el sentido de que pues se construyó un lenguaje que comenzó a ser transversal a los espacios, ¿no? El lenguaje de la inseguridad o de la seguridad, el lenguaje de la vulnerabilidad, como lo decía la semana pasada la Luz María, el lenguaje de la violencia, y ya no el lenguaje de la desigualdad, ya no el lenguaje de la marginalidad social, sino el lenguaje de la violencia, empezó entonces a permear distintos espacios al interior de estos territorios. Y sí, Marce, la escuela en ese sentido no dejó de ser un escenario propicio para instalar, ¿no?, todo este rollo, todo este lenguaje, de manera que los cabros empiecen entonces a socializar
en el marco de este lenguaje, digamos, de la violencia. Y claro, aparecen nociones como pobreza multidimensional, en donde el Estado intenta, es muy loco, porque intenta, digamos, incorporar una mayor cantidad de dimensiones o variables para tratar de explicar por qué esta gente está en este tipo de situaciones, por qué no puede salir de la pobreza a pesar, entre comillas, de los avances del Estado, pero nunca se pone el acento en cuestiones que son más bien de orden estructural. Por ejemplo, cómo se están pensando las ciudades, ¿no? ¿Cómo se están pensando la construcción de ciudades? No solamente cómo se está pensando la construcción del barrio, sino el barrio al interior de una ciudad. ¿Y qué es lo que implica construir en ese sentido ciudades otras para los distintos sectores? Lo que quiero decir es que efectivamente, a pesar de haber transformado el lenguaje acerca de los pobres, a pesar de haber pasado del problema del déficit de vivienda al problema del barrio crítico, claro, nunca hay una pregunta por la desigualdad social a la base de los discursos, y evidentemente no va a haber una pregunta porque de lo que se trata es de que esta weá se siga sosteniendo de la misma manera, ¿no? Que haya una reproducción del asunto al infinito en ese sentido. Ahora, no sé cómo agarrar tu pregunta, Harold, en relación al cinismo, pero lo que a mí me ha llamado la atención es que, bueno, en los territorios mismos este lenguaje y estas intervenciones gubernamentales suscitan muchas cosas, ¿no? Pero lo que sí es que una de las cuestiones más radicales que a mi modo de ver se producen es que terminan fragmentando a los territorios, ¿no? O sea, desde que el Estado se mete, porque se mete con mucha plata, sino en competencias por obtener recursos estatales, ¿no? Que son los recursos que el Estado pone a disposición de los territorios para generar procesos de inclusión, para mejorar las escuelas, para contener, digamos, el problema del tráfico y del narcotráfico, etc. No sé, compañeros, si llamarlo cinismo a eso, pero se produce en ese sentido también, digamos, una identificación particular o unos procesos de subjetivación de los habitantes de los territorios a propósito de todo este aparataje gubernamental que se instala, digamos, en los sectores. Andrés, Y sí, Pancho. para complementar un poco a lo de Harold, que es algo que también como equipo nosotros analizamos los textos y cuando los discutíamos en las reuniones, evidenciamos que efectivamente, si bien los que hemos tenido contacto en territorio hemos podido detectar o percibir de que la realidad que se presenta no es tal la que dice el Estado. Precisamente es lo que es como lo que el Estado pretende con, por ejemplo, esta política del Quiero mi barrio, en que dividen un sector, o sea, una población se divide en 2 o 3 barrios, yo intervengo un barrio, por lo tanto, los otros 2 sectores, como dice Andrés, quedan sin el beneficio porque de esos 3 barrios, 2 son vulnerables y uno es crítico. Por lo tanto, yo abordo y pongo las lucas a disposición en el barrio crítico y los que son pobladores de los otros 2, que en el fondo es una sola población, pero que está dividida y se mapea y queda como de aquí, dentro de estas calles donde intervengo y fuera de estas calles no intervengo, también es un acto que nosotros consideramos que es sumamente violento porque es desigual, porque no atiende la necesidad de todos y además en el ejercicio previo del levantamiento de datos se recoge la ausencia de transporte, la ausencia de espacios de educación. Hay un montón de carencias que son propias que el Estado tiende o en su deber de brindar y que no las hace. Y la solución es, en lugar de generar más lugares de educación, más transporte, es buscar una salida que esté asociada al mercado para que las personas puedan acceder a ese servicio. Y le llama servicio, no le llama derecho. Entonces, hay varios elementos en ese lenguaje que
que nos llamó profundamente la atención. Y en las prácticas de los territorios, efectivamente, hay un elemento histórico que, y curiosamente, la población Herminda La Victoria, que lo conversamos mucho con Andrés y el equipo en un instante, está dividida en dos barrios, y no se llama Herminda La Victoria, se llama Victoria, barrio Victoria Sur, barrio Victoria Norte. Y es una población cuyo nombre se remite a una toma de terreno y que hubo una lucha bien, bien importante y muere un bebé. Y el bebé se llamaba Herminda. Y por lo tanto, como los pobladores ganaron ese conflicto con la autoridad, recibe el nombre de la población, el nombre de ese bebé, Herminda, y Herminda de la Victoria porque ganan. Y así con un montón de otros territorios. La población Nueva Amanecer acá en la Florida, por ejemplo, que también recibe otro nombre, y una suma de poblaciones que se trata de borrar el componente de origen, y por tanto todo el elemento también de resistencia que tiene, se hace desaparecer de una manera y por tanto se homologan, son todos iguales. No tengo la distinción del recaudo previo, sino que ya sea de Arica a Punta Arenas es un barrio crítico, que tiene estas características. Entonces Claro. ya no... Entonces eso en esa luz. Sí. Para pensar también el trabajo que estamos haciendo acá en conjunto con algunos estudiantes y compañeros. Como les decía, yo estoy como, digamos, tratando de problematizar en el campo de la salud pública, y me llama mucho la atención, de acuerdo con esto que dice Iván, un paréntesis, ¿no? Yo mencionaba la vez pasada cómo en el desplazamiento se pasó, o en la violencia en Colombia históricamente se pasó del pueblo a la población, y un elemento que aparece acá, no sé si allá en Chile ha tenido alguna relevancia, es que ahora se habla del territorio. Y esto yo creo que es una especie de saqueo en la medida en que la cultura indígena ha adquirido, digamos, un papel más protagónico en toda la dimensión política y social del país, quizás también a raíz de todo este tema de las desigualdades y sociales, que es un tema fundamental. Aquí se está hablando ya no de barrios, sino de territorios. Por ejemplo, en salud pública hay todo un campo, inclusive promovido por los de izquierda, por el movimiento más vanguardista de la izquierda, que se llama territorios saludables. Evidentemente, geográficamente, la intervención es en estos barrios o en estos lugares, ¿no? Las intervenciones un poco orientadas por la idea de la justicia social, todavía de los que quedan de ese momento que mencionaba Tuiyan Yu. Y bueno, ahí también hay toda una discusión para acompañar la pregunta de Luz María. En salud pública uno empieza a ver que los que hablan de la desigualdad desde el discurso económico hablan de la equidad, no hablan de la justicia ni la desigualdad social. Inclusive ahí hay toda una discusión política en Colombia entre los de izquierda y derecha respecto a lo que es equidad social, justicia y desigualdad social. Creo que esos son unos elementos importantes, pero me parece que digamos, hay dos cosas, y pensando también en lo que decía Senda la vez pasada, yo creo que Judith Butler en esto de vidas precarias tiene elementos interesantes, y también Didier Fassan, que es un texto, pues un trabajo que he estado mirando, de los últimos que sacó, que se llama Más allá por una repolitización del mundo, y en un capítulo que se llama Más allá de la biopolítica, hace unas críticas muy pertinentes a Foucault. Una de ellas es precisamente que en esto que él llama la ética de la supervivencia, que claramente es lo que va, digamos, a orientar la intervención de las tecnologías de gobierno en unos grupos versus otros. Dice, hay todo un tema de hay todo un agenciamiento de unas tecnologías para la sobrevivencia, para la supervivencia. Y que lo que se está haciendo ahí es hacer, digamos, una especie de agenciamiento de una soberanía sobre la muerte para regularizar un tipo de vida
que se rige por exclusivamente la supervivencia. Entonces yo creo que lo que él va a llamar como biodesigualdad, biolegitimidad de la supervivencia, creo que tiene algo que ver con esta idea también como de la muerte, la supervivencia, la precariedad en Judith Butler, que es algo que se agencia y que curiosamente, pues aquí hay una idea de que es que el Estado abandona todas estas, digamos, lugares geográficos, yo los llamo así, o estos lugares topológicos, donde intervienen con discursos y con tecnologías que van a llamar o pobreza o marginalidad o miseria o invasión, ¿no? Porque pues muchos fueron también barrios de invasión que curiosamente con la política de Kennedy, por eso muchos tienen los nombres de estos barrios acá en Bogotá, tienen los nombres de la Alianza para el Progreso, ¿no? Uno se llama Jacqueline, el otro Kennedy, porque fueron los que legalizó, digamos, la Alianza por el Progreso agenciada por Kennedy. Eso es bien interesante. Los barrios de invasión de los campesinos fueron los que empezaron a ser legalizados por pues, la política del progreso norteamericano en Bogotá, por lo menos en lo que yo he visto. Entonces creo que esos valores simbólicos que ponen en juego una diferencia en el valor de la vida, en términos de la vida, digamos, óptima y la vida que solamente sobrevive, creo que tiene también toda una relación con eso que hablan sobre la regularización de la muerte también y digamos las tecnologías estas como exclusivamente de la supervivencia. A mí me parece que eso que llaman la violencia tiene algo, intuyo que tiene algo de relación con eso. Con la conversación me atrevo a meterle cuchara, sobre todo con lo que plantea Claudia, porque me parece súper interesante, estoy súper de acuerdo. Y yo creo que algo que ahí, al menos yo lo que he pesquisado es que efectivamente ese sujeto gobernado de la política no existe, ¿sí? Pero sí existe un engranaje y una articulación de ese sujeto a la política, en la política de gobierno, que no es la que aparece en el discurso, en el discurso oficial, pero que igual a veces es funcional. ¿En qué sentido? Bueno, en todo el negocio, o sea, estos programas no solo apuntan a intervenir sujetos, también sirven como fuentes de trabajo de una masa de profesionales jóvenes, sirven también para recursos, para traspasar recursos desde el Estado a una serie de ONGs, ¿sí? Y sirven también para mantener esto que tú dices, que no es menor. No es menor mostrar cifras, ¿no? Entonces, o sea, estoy de acuerdo contigo, no sirve, pero sí sirve, porque si no, uno no se explica que estas cosas se mantengan en el tiempo, ¿no? Que efectivamente estoy de acuerdo contigo, tú vas y no a estas cosas y no pasa nada, pero sí pasa que estás generando números, estás generando estadísticas, estás generando empleo, estás traspasando dineros del Estado a ONGs, a una serie de programas y de cosas. Eso por un lado, esa es mi lectura. Ahora, con esto del tipo de sujeto que se genera ahí, es súper interesante, porque yo creo que los sujetos han aprendido a leer esa lógica, y cachan perfectamente. Entonces, por ejemplo, en el trabajo que hago yo, con los jóvenes infractores de ley, o por ejemplo lo que pasa en los colegios, ¿no? La gente ya cacha que lo que importa es la asistencia, y que ya cacharon que el sistema lo que quiere es generar números, ¿cachai? Incorporan eso, y lo manejan, y lo usan también. Entonces, ahí yo creo que efectivamente no es el sujeto que dice la política, pero es un sujeto que está inmerso en esta maquinaria de la política social. Y eso lo encuentro súper interesante y también coincido contigo en que hay que mirarlo. Y respecto de lo que yo sí creo y donde sí veo que sí la política llega no solo por medio de la policía, sino que a través, como dices tú, de la salud, bueno, en el ámbito donde yo trabajo, es el tema de salud mental, ¿no? Pero salud mental no como esta salud mental comunitaria, que nos contamos el cuento, pero sí en la lógica del control psiquiátrico. O sea, en las redes de salud mental que existen para los sectores populares no existen para el sector privado, en términos de
identificar a las personas con diagnóstico psiquiátrico, medicarlas, mantenerlas controladas. O sea, eso que luego se masificó a través del GIES es en Chile histórico para los sectores más populares. Entonces yo ahí veo otra forma más concreta de acción del Estado sobre los pobres, el poder psiquiátrico. Escuchándola a Claudia que quise escribir una intervención en el chat, pero me corrigió precarizada por preconizada, y dije, bueno, ¿cuántos algoritmos, ¿no?, que hay dispuestos a negar justamente las desigualdades que produce este sistema en el que vivimos? Y pensaba justamente en que yo disiento, digamos, respecto de la gubernamentalidad neoliberal como si fuese un paraguas explicativo y que conduzca nada más que a la identificación de un sujeto homo economicus, y creo que estaría buenísimo, digamos, como recuperar el gesto crítico que nos lega Foucault con la idea de gubernamentalidad como generalidad singular, digamos, en el sentido de que establece una estrategia de control global, digamos, que se quiere justamente atenta a ver cómo se formula en términos de policía una globalidad de un régimen, pero por otro lado dinamiza una serie de artes de gobierno atentas justamente a diseminar focos de poder microfísicos en instancias muy locales, pero que también justamente lo que permiten es una circulación del poder, y entonces hacer que esto singular pueda pedirle a la forma de gobierno, digamos, un mejor modo de ser gobernado, digamos, ¿no? Una especie de, si recordamos el panorama del 78 en la escritura Foucaultiana, es esta, digamos, la gubernamentalidad singular en el horizonte de la crítica. No para decir que Foucault lo explicó todo y que esas categorías tienen vigencia y que no cabe discutirlas, ni mucho menos, sino para volver a inscribir el horizonte crítico que necesitamos justamente para que estos barrios, ¿no?, llámense barrios, llámense villas, llámense chabolas, llámense territorios, etcétera, puedan disputarse en términos de población justamente otro tipo de inclusiones. Y ahí es donde a mí me resultó genial esto que dijiste, Claudia, digamos, de recordar cómo es que los nombres de los barrios fueron perdiendo su filiación a oficios o a cuestiones que en realidad tenían que ver con una aspiración, digamos, de lucha que estaba transida por el sindicalismo, digamos, o sea, básicamente, y por una oportunidad laboral que hoy ya ni siquiera existe, digamos, entonces ni siquiera opera como identidad a la hora de definir cuáles son esos sujetos. Y pensaba si justamente no estaba acá, viste, alguno de esos pequeños, de esas pequeñas torsiones críticas que podrían hacer que desde una singularidad se le dispute a la gubernamentalidad neoliberal gigante y arrasadora, artes de gobierno atentas a la forma, digamos, o sea, si es que eso es todo lo que podemos hacer, ¿no? Qué sé yo, digamos, pero si es ese, digamos, el límite de las condiciones de posibilidad que tenemos en nuestro presente, porque es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, bueno, creo que ahí hay una situación interesante respecto de cómo es justamente que el mismo barrio va a producir también sus formas, digamos, de enunciarse como sujetos, siendo que estamos todos de acuerdo, digamos, que no hay una identidad, digamos, a esta altura del partido que puede pautarse ni como sujeto revolucionario, ni como sujeto de captación del poder, y de esa manera disputar una ampliación del horizonte de derechos, que creo que es la única manera de poder poner alguna especie de dique, de contención, de resguardo, de cuidado. Hablo en el léxico también de la pandemia, ¿no?, en el que estamos metidos todos en este momento, lamentablemente, como para que ahí haya otra posibilidad subjetivante, digamos, o sea, me sale decirlo, lo iba a decir vital, experiencial, no sé, creo que lo que todavía nos interesa jugar con algunas categorías Foucaultianas que creo que permiten apertura justamente y no cierre. Era eso nomás para pensar justamente en cierta genealogía de los nombres, ¿no? Porque es interesante esto de decir, acá en Argentina hay mucho debate, por ejemplo, respecto de por qué no se llaman barrios a las villas,
cuando justamente, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, muchas están en el centro de la ciudad. Entonces, llamarlas barrios es de alguna manera integrarlas automáticamente a la ciudad, cuando en el fondo no están integradas en absoluto. Y hay una cuestión muy interesante respecto, por ejemplo, de cómo se disputa el espacio público. O sea, cuáles son los actores que pueden justamente circular o no por el espacio público en tiempos de pandemia, en donde el espacio público se tuvo que cerrar. Es una flor de oportunidad para ver a ver de qué otras maneras se puede abrir y desde qué categorías justamente críticas se pueden disputar estas interpelaciones, estas nomenclaturas, digamos, que el capitalismo neoliberal tiene un aparato de producción mucho más eficaz, ¿no?, que cualquier otro a la hora de producirlo. Eso nada más, pensando en de alguna manera como una recuperación de categorías críticas que yo creo que Foucault nos dispone realmente, o sea, para poder pensar el neoliberalismo. Eso. Y agradecer. Quiero agradecer las intervenciones, están todas buenísimas. Y yo diría, tal vez como para ir, no sé, dándole un cierre como a esta presentación, una cuestión que a mí sí me interesa como enfatizar y recalcar, y en ese sentido sería como una crítica a lo que generalmente se dice acerca de los territorios, y es que hay una ausencia de Estado en los territorios, ¿no? Esa cuestión se lee, incluso se lee en los mismos documentos gubernamentales, como si estos tipos hicieran una especie de autocrítica al decir, miren, saben que efectivamente hemos tenido en un completo estado de abandono a los sectores populares, a las poblaciones, y también por otro lado ese mismo enunciado se repite desde los mismos habitantes, ¿no? Nos dejaron tirados, ¿no? Nos abandonaron. Y claro, lo que uno quisiera sostener es que al contrario de una ausencia de Estado, sobre todo lo que ha habido en estos últimos 20 años, 30 años, en estos barrios que hoy día se denominan críticos, es una presencia constante del Estado, ¿no? Claro, y ahí lo interesante como desde el punto de vista investigativo es cuál ha sido esa presencia, ese no abandono del Estado de los territorios, diríamos de alguna manera, aunque uno sabe que el Estado fracasó, ¿no? Aunque uno sabe que las intervenciones siempre fracasan, que nunca se llegan a los objetivos, que los cabros y las cabras desertan, porque en realidad no encuentran ningún sentido a las intervenciones, o muy poco sentido, y sin embargo, ahí comparto con la Jime, ¿no? Y sin embargo, esta presencia del Estado en los territorios en estos años tiene una productividad, ¿no? Ha tenido una productividad. El carácter productivo en ese sentido de dispositivos que incluso fallan, ¿no? Que incluso fracasan. Digamos, la pregunta ahí sería, bueno, ¿cuál ha sido entonces el carácter productivo? No solamente tratar de identificar en qué han fallado, que es una cuestión lógica si uno piensa que el Estado justamente lo que intenta hacer es reproducir las condiciones de precariedad de los habitantes, ¿no? Sospechoso sería lo contrario, que el Estado efectivamente alcanzara los objetivos, los desafíos que se propone, ¿no? Ahí uno diría, chucha, estamos en problema porque efectivamente están mejorando las condiciones, digamos, de vida de los sectores. Entonces, no hay una ausencia de Estado, ha habido sobre todo una presencia del Estado, y sin embargo, eso no quiere decir, a mi modo de ver, de que en esta presencia el Estado gobierna todo, y de manera global, lo que ocurre en los territorios. Ahí comparto en ese sentido con lo que dice Claudio, con lo que dice, bueno, lo que estamos conversando, ¿no? Que siempre hay fugas, siempre hay contradicciones, en ese sentido siempre hay paradojas y también hay procesos de resistencia al interior de los territorios. De hecho, una segunda patita de la investigación, una vez que culminemos esta, va a tener que ver con eso, ¿no? Con preguntarse cuáles han sido los modos de identificación o no, de resistencia o no, de los habitantes de los sectores, de los pobladores, respecto de estos dispositivos gubernamentales, porque, claro, lo que uno piensa es que la gubernamentalidad no opera de manera unidireccional sobre la vida de los habitantes, ¿no? Hay un montón, digamos, de procesos que justamente median entre la implementación de un dispositivo y las posibilidades de que ese dispositivo o tecnología efectivamente se enmarque en la vida cotidiana, digamos, de los
de los pobladores. En ese sentido siempre pienso, digamos, que hay posibilidades de resistencia, y veo que hay posibilidades de resistencia, efectivamente, y van ahí, tú diste el ejemplo de la legua. La legua hoy día es una población, por ejemplo, que en muchos colectivos, ¿no?, agrupaciones se resisten a ser nombrados de esa manera, ¿no? Se resisten a ser nombrados como barrios críticos, justamente por los efectos que ese nombrar tiene en la vida, digamos, no quieren, digamos, ser intervenidos por el Estado, no quieren ser nombrados de esa manera, ni siquiera quieren las lucas del Estado para tratar de salir adelante, no quieren las intervenciones del Estado, ¿no? Pero eso ocurre en una población politizada o repolitizada, porque si uno va para el Castillo, por ejemplo, a La Pintana, claro, ahí es otra historia de vida la que se está poniendo en juego. Ahí es más bien que venga el Estado, porque efectivamente pues las lucas vienen bien como para salir adelante, digamos, de las dificultades. Entonces, claro, ahí no sé si la pregunta es tanto si las intervenciones son efectivas o no, sino más bien como sabiendo que han fallado, qué es lo que en los últimos años de todas maneras han producido estos hueones con las intervenciones, ¿no? O sea, aquí hay generaciones completas ya de niños y de niñas que han crecido, por ejemplo, con presencia policial, ¿no? O sea, han crecido efectivamente con la tanqueta, con los pacos en las esquinas del pasaje, pues, weón. Entonces ahí, ¿qué producción de subjetividad efectivamente es la que se ha generado, ¿no? Ahora, no sé, digamos, si efectivamente hay cada vez menos complejidad en los dispositivos, o si la complejidad tiene que ver con la mirada que uno le ponga a la investigación en la que está desarrollando, porque, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, el Estado opera con una suerte de amnesia institucional, no hay memoria, digamos, en el trabajo gubernamental, a mí eso me parece del todo complejo, ¿no? O que no haya ninguna consideración histórica, digamos, del fenómeno con el que se está trabajando. A mí me parece, digamos, que estamos en presencia de un fenómeno complejo, porque, claro, cuando el Estado llega a los territorios es como que siempre está comenzando de nuevo, ¿no? Y las intervenciones en el Estado, justamente lo que no tienen es novedad. Lo que ocurre es que no se reconoce esa memoria, no se reconoce, digamos, esa historia de las intervenciones en los barrios. O, por ejemplo, cuando tú tienes en un mismo territorio, efectivamente, a la policía, pero tienes a otros actores que incluso son críticos de los dispositivos policiales. Estoy pensando la discusión interna que tiene Ministerio del Interior con respecto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿no? Mientras que el Ministerio del Interior opera a rajatabla y de manera soberana instalando la policía en los territorios, el Ministerio de Vivienda, por otro lado, trabaja con categorías otras, ¿no? Participación ciudadana, comunidad, en donde incluso hay una economía de los afectos, digamos, muy compleja operando en los territorios, implicando a los sujetos, digamos, en los procesos de intervención. Que ya haya en un mismo territorio policías interviniendo y, por otro lado, arquitectos, urbanistas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, me parece ya del todo, digamos, un fenómeno complejo que tendríamos que ser capaces de diagramar para ver cómo se están configurando efectivamente esas relaciones de fuerza. Lo que sí creo, Iván, es que no hay una racionalidad ahí operando, ¿no? Lo que hay son prácticas, fundamentalmente, que intentan ser sostenidas teóricamente, pero y aquí está lo interesante desde mi punto de vista, es que estas legitimaciones teóricas o conceptuales se caen a los 5 segundos que uno analiza el discurso, ¿no? O sea, cuando hablan de democracia, en verdad no están hablando o tienen una cierta concepción de democracia. Cuando hablan de violencia, ya, se les cayó el rollo de la violencia porque el Estado opera también reproduciendo las condiciones, reproduciendo esa violencia que intentan contrarrestar, ¿no? Entonces yo ahí lo que diría es que la complejidad del fenómeno tiene que ver también con la mirada que uno le pone, digamos, al proceso de investigación. Y en ese mismo sentido es que es muy interesante lo que está comentando la Claudia, Harold y la Senda acerca de la genealogía en general, ¿no? Aquí, efectivamente, para dar uno diría como con una reflexión de cómo entender de otra manera el fenómeno, uno tiene que pasar por el trabajo histórico,
del objeto, ¿no? Uno tiene que pasar por la genealogía del fenómeno, porque si no, uno mismo puede caer, digamos, en reproducciones de argumentos que uno también critica, ¿no? La nostalgia y la genealogía de los nombres ahí es súper interesante, ¿no? Pasamos de la población al barrio crítico, y después resulta que de barrio crítico pasamos a barrio vulnerable, a barrio prioritario, a barrios desorganizados, a barrios peligrosos, a barrios rojos, es decir, una lista enorme de modos, digamos, de nombrar los territorios, pero también una genealogía de las intervenciones. En algún momento intervenciones ligadas a vivienda, ya, no funcionaron. Intervenciones ligadas a barrio, no funcionaron. Intervenciones policíacas, no funcionaron. Intervenciones que construyen canchas, que construyen centros comunitarios y que incluso construyen, digamos, plazas, ya, no funcionaron. A pesar de que no han funcionado, ¿qué es lo que se ha producido de todas maneras en el contexto de los sectores? Y ahí, sí, pues yo creo que el trabajo genealógico, como lo decía Senda, es como, digamos, una de las posibilidades, una de las tantas posibilidades que uno tendría, digamos, como para contribuir a poner en juego, digamos, esta mirada crítica que el pensamiento Foucaultiano nos dejó, ¿no? Porque, claro, si uno no historiza, el riesgo es que uno termine esencializando a los sectores, esencializando al Estado rápidamente, ¿no? Y efectivamente concluyendo de que la única posibilidad de contrarrestar los efectos de la desigualdad o de la justicia pasan por el Estado, ¿no? Cuando uno cae, digamos, en esa esencialización, claro, el Estado se transforma como aquel actor y único actor que tiene las posibilidades de revertir este asunto, pero claro, en nuestro contexto el Estado que tenemos es el Estado que conocemos, ¿no? Entonces ahí, claro, me hace mucho sentido, María, los argumentos de Fassán, ¿no? Y con esto termino. La pregunta de Fassán es súper interesante porque en el fondo es la pregunta de qué es lo que está puesto en juego realmente con los dispositivos biopolíticos o con la gubernamentalidad. Le pega el palo a Foucault, dice, bueno, Foucault no habló de la vida, ¿no? Habló sobre los discursos que se refieren a la vida. Bueno, uno le diría a Fassán, la vida también depende de los modos que tenemos de hablar, digamos, de esa vida, ¿no? Ahí hay una conversación, una discusión interna.